Muy bien, muy bien. Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La semana pasada comenzamos el estudio del capítulo 4 y vimos una cosa específica acerca de lo que el capítulo 4 nos dice. Y esto es que el Señor nos hace un llamado a todos los que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, a todos los que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, básicamente como nuestro Rey, como aquel a quien le pertenecemos. Nos llama a algo muy importante que es la pureza. Nos llama a hacer a un lado la inmoralidad sexual. En eso fue lo que nos concentramos la semana pasada. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 ahorita, no para dar un repaso general, sino simplemente para agarrar el hilo del pensamiento que Pablo va a seguir hablándonos en el versículo 7. Entonces, comenzando con el versículo 1, les recuerdo, yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, así es que quizás difiera un poco de lo que ustedes tienen si están leyendo la Reina Valera 60. Pero dice así: por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Señalamos muy claramente que el comportamiento que nosotros llevamos como cristianos debe de ser constantemente más y más agradable a Dios. Tiene que haber un crecimiento en nuestro conocimiento acerca de quién es Dios y cómo alabarle y cómo adorarle y cómo servirle, conforme va creciendo nuestro conocimiento de Él. Y tiene que haber en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, ese deseo de constantemente estar avanzando. En el versículo 2 sigue diciendo: ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. De nuevo recalcando, son de parte del Señor Jesús. No son nuestras instrucciones, el Señor Jesús nos las entregó a nosotros para que nosotros se las entregáramos a ustedes. Versículo 3, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que quiere decir apartados para el servicio de Dios, apartados para Él en todo aspecto de su vida. Y luego en particular dice que se aparten de toda inmoralidad sexual. Y hablamos acerca de qué significaba toda esa inmoralidad sexual. Y llegamos a la conclusión, por lo que vimos en otros pasajes de las Escrituras, que la inmoralidad sexual consiste en cualquier acto sexual o sensual que se lleve a cabo fuera de lo establecido por Dios, fuera de lo que es los límites del matrimonio. Cualquier cosa que no sea dentro de los límites del matrimonio, la palabra de Dios lo considera inmoralidad sexual. De hecho, quizás en su versión diga fornicación. La palabra fornicación, de hecho, viene de la palabra griega pornía. Pornía, de donde tenemos nuestra palabra pornografía. Entonces, cualquier cosa que sea hecho fuera de los límites del matrimonio, dentro de lo que el Señor estableció como lo que es el matrimonio, precisamente para que el hombre y la mujer se dejaran a su padre y a su madre y se unieran el uno al otro y los dos fueran una sola carne, todo eso es considerado inmoralidad sexual. Luego nos dice en el versículo 4 que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, en particular en lo que hemos estado hablando. Dentro del contexto del pasaje estamos hablando de la inmoralidad sexual, entonces dice: ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano. Pero no se limita a eso, se limita a cualquier otro tipo de engaño del cual pudiéramos hacer víctima a nuestro hermano. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que esto no suceda o que nosotros nos cuidemos de hacer esto? Bueno, pues la segunda parte del versículo 6 dice: porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. El Señor toma en cuenta todo esto. A veces pensamos que cuando estamos practicando algún pecado, cuando estamos practicando la inmoralidad sexual, cuando no estamos practicando el amor para con los hermanos, porque no nos pasa nada malo, porque no nos pasa ninguna calamidad, porque no nos viene ninguna enfermedad o porque no viene ninguna consecuencia en nuestra vida, creemos que de alguna manera Dios está haciendo de la vista gorda, ¿verdad? Yo creo que a Dios no le interesa tanto, ¿verdad?, lo que estoy haciendo, porque si le interesara, entonces Él de alguna manera me castigaría, Él de alguna manera me haría ver que estoy mal, Él de alguna manera iba a traer algo a mi vida, por lo cual iba a sufrir. Igualamos, ¿verdad?, la disciplina de Dios con la venganza de Dios, ¿verdad? Y a veces creemos que Dios es como nosotros, como padres de familia, ¿verdad? Si haces esto, te voy a castigar de esta manera. Y si haces esto, te voy a quitar aquello. Y si haces esto, entonces ya no vas a tener lo otro. Dios no es así.
Saben que Dios nos da libre albedrío y Dios nos deja que sigamos en nuestro caminar, aun cuando sea equivocado, aun cuando vayamos en contra de su voluntad. Y las consecuencias tarde o temprano las vamos a sufrir, ¿sí? Pero no va a ser Dios el que nos va a castigar. Él va a dejar que el proceso siga y tarde o temprano nuestro pecado nos va a descubrir. Una de las cosas que siempre les digo a mis hijos, hijos, no traten de mantener escondido su pecado. Si hacen algo malo, confiésenlo. Es mejor que lo confiesen, que lo saquen a la luz y que sufran las consecuencias de haber hecho lo que hicieron, a que en un momento cuando menos lo esperan, en un momento cuando menos lo desean, su pecado sea revelado y la vergüenza que van a pasar, porque va a ser revelado y no nada más a una persona, sino a muchas personas, va a ser peor que simplemente recibir el regaño del momento. ¿Saben que ese es un consejo que todos nosotros como cristianos deberíamos de tomar? Si estamos pecando contra Dios y el Señor a través de las Escrituras nos está diciendo que va a haber una consecuencia por ello, como esto que dice el Señor, toma en cuenta todo esto, entonces más nos valdría venir a Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo que hemos fallado otra vez, reconociendo que hemos caído en el pecado de nuevo, reconociendo que no somos perfectos y que necesitamos de su gracia y su misericordia. Y el Señor nos va a dar esa gracia y misericordia, porque Él no rechaza el corazón que viene a Él contrito y humillado. Pero si decidimos que vamos a seguir escondiendo nuestro pecado, si decidimos que lo vamos a hacer haciendo escondidas, si decidimos que lo vamos a hacer porque pues nadie me ve, y mientras nadie me vea es como si no lo estuviera haciendo. No es cierto, Dios nos está viendo. Dios nos está viendo y tarde o temprano ese pecado nos va a llevar a hacer pecados más grandes, a hacer pecados más horrendos, y tarde o temprano vamos a caer en un pecado que nunca nos imaginamos que íbamos a caer. Y de tanto tratar de esconder ese pecado, de tanto tratar de mantenerlo oculto, un día nos va a fallar y vamos a ser sorprendidos. Conozco a un hermano que tiene una hija a la que le prohíbe que tenga su teléfono en cama después de que se va a dormir, ¿sí? Y hace un par de semanas el hermano esperaba que su hija estuviera ya en cama y estuviera dormida y que el teléfono estuviera donde debe de ponerlo. El hermano va a acostarse y cuando pasa por la recámara de la hija ve que el teléfono está prendido y ya está dormida. ¿Ok? La sorprendió. El hermano le había hecho saber las consecuencias a su hija de lo que iba a suceder y le quitó el teléfono. Y pues ella obviamente se enojó y pataleó y todo lo demás, pero al hermano dijo, estas son las reglas, estas son las reglas. Así somos nosotros a veces y así es Dios con nosotros. ¿Sí? Estamos esconde el pecado, estamos esconde el mal comportamiento. Creemos que nadie nos ve, creemos que nunca vamos a sufrir las consecuencias, pero llega el momento en el que nos descuidamos y ¿saben qué pasa? Falta con que una sola persona se dé cuenta. ¿Qué sucede? Todo el mundo se da cuenta. Y luego de repente nadie se nos quiere acercar. Y luego de repente nos miran así como qué bárbaro, ¿cómo pudiste? No nos dicen nada, ¿verdad? Pero nos miran con esa así de que si fueran dagas los ojos, ¿verdad? Las miradas, si las miradas mataran, qué bárbaro, ¿cómo pudiste? No debemos esperar a eso. Hay que obedecer a Dios y si hemos desobedecido a Dios y el Señor nos está diciendo que lo estamos desobedeciendo, entonces debemos de ir a Dios arrepentidos, pedirle perdón y decir, Señor, ayúdame a no seguir con esta situación. No quiero sufrir las consecuencias de ser descubierto por lo que estoy haciendo. No quiero sufrir las consecuencias. ¿Se acuerdan David cuando cometió adulterio con Betsabé? Él pensó que nadie sabía nada. Él pensó que nadie lo iba a descubrir jamás. Cometió adulterio con Betsabé, Betsabé quedó embarazada y él inmediatamente buscó una solución. Ya sé, voy a mandar traer a su esposo del campo de batalla y lo voy a mandar a su casa para que duerma con su esposa y para que todo el mundo crea que el niño que va a tener es de él. Viene Urías, el esposo de Betsabé, David lo manda a su casa y Urías, siendo un hombre tan fiel y siendo un guerrero de guerreros, dice, no es posible, no puedo ir yo a mi casa a disfrutar de mi cama, a disfrutar de mi esposa, mientras mis compañeros están en el campo de batalla. Y se quedó a dormir en el porche de David.
Varias veces trató de hacer David que él fuera a su casa y se acostara con su mujer y durmiera con ella y para tratar de cubrir las cosas. Pero Urías no fue. Entonces David, ¿verdad? Queriendo todavía tapar su pecado, dice, ya sé, lo voy a mandar de nuevo al campo de batalla y le voy a decir al general que lo ponga al frente de la batalla cuando la batalla arrecie. Y entonces ahí en la batalla va a morir de alguna manera y entonces ella va a quedar viuda y me puedo casar con ella y la puedo tomar por mujer y entonces todo va a quedar cubierto. Y así lo hizo, así lo hizo. Pero Dios estaba viendo. Dios estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Nadie más sabía, pero Dios sí. Y el profeta Natán le es revelado por parte de Dios lo que David hizo y va con David y le dice, mira, le cuenta una historia, ¿verdad? De un hombre que no tenía mucho que ofrecer, pero tenía una corderita que amaba mucho, la cuidaba como si fuera una de sus hijas y la cuidaba dentro de su casa y le cuenta cómo un hombre rico que tenía muchos corderos, mucho ganado, en un momento dado vino y le quitó la corderita a este hombre y la mató para darle de comer a una persona que había venido a su casa. Y David, indignado, dice, ¿quién es ese hombre? Debe morir. Y Natán le dice, David, tú eres ese hombre. ¿Se imaginan ustedes el corazón de David? Pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Que inmediatamente David reconoció su error, inmediatamente se arrepintió e inmediatamente Natán le dijo, pero tu pecado te ha sido perdonado. Mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos buscar también. Cuando caemos en el pecado, cuando fallamos al Señor y fallamos, tenemos que ir rápidamente con Él y a Él contarle nuestro pecado, porque es mejor caer en las manos del Dios vivo, arrepentidos. ¿Sí? Es mejor caer sobre la roca y ser quebrantados, a no esperarnos a que la roca caiga sobre nosotros y quedemos molidos como polvo. ¿Sí? Entonces Dios no quiere condenar a nadie. Y el único pecado no perdonado es el pecado no confesado. Y cuando estamos tratando constantemente de cubrir nuestro pecado, constantemente vamos a estar llegando al fin de donde podemos cubrirnos y vamos a estar buscando nuevos métodos, nuevas maneras de cubrirlo hasta que un día se nos van a acabar los métodos y alguien nos va a ver, alguien nos va a descubrir y va a decirlo y ¿saben qué? Ese día todo mundo lo va a saber. Porque lo que es hecho en secreto un día va a ser gritado de las azoteas. Entonces debemos oír lo que Pablo les está diciendo aquí a los tesalonicenses. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. En el versículo 7 sigue diciendo Pablo, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino de nuevo a vivir en santidad. Dios no nos llamó a nosotros a salir de la inmundicia del mundo. Dios no nos llamó a nosotros a salir del mundo pecaminoso en donde nos encontrábamos para seguir viviendo como el mundo. Dios nos sacó a nosotros de la inmundicia para que ahora podamos vivir en santidad y hablamos de lo que la santidad es. ¿Verdad? Inmundicia quiere decir impureza, que puede ser aplicable a lo que ya hablamos, a la inmoralidad sexual, pero también implica deshonestidad, o sea que implica el engañar al hermano. Cuando nosotros vivimos en la inmundicia, vivimos en formas en las que puede llevársenos por nuestra propia carnalidad, por nuestros propios deseos carnales a la inmoralidad sexual y se nos puede llevar a ser deshonestos los unos con los otros, deshonestos con nuestros hermanos, deshonestos en el mundo y eso no da muy buen testimonio de nosotros. Porque las cosas que nos deben de marcar como cristianos es nuestra pureza y sí, en Cristo se puede ser puro de nuevo, ¿ok? Porque Pablo nos dice en 2 de Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces sí podemos volver a ser puros en Cristo, desde luego que sí. ¿Sí? Entonces, si practicamos la inmundicia, podemos volver a caer en la inmoralidad sexual o la impureza, pero también podemos engañar, podemos tratar de engañar a nuestros hermanos, podemos tratar de engañar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, etcétera, etcétera. Debemos entonces, como hijos de Dios, buscar siempre la pureza y la honestidad. Lean conmigo lo que Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo 4:12.
hablándole acerca de su edad tan joven, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero yo les diría a ustedes, aunque fueran ya muy viejos, ninguna tenga en poco tu senectud, quizás, si es que esa palabra existe. No importa qué tan jóvenes o qué tan viejos seamos, nadie debe de tener en poco nuestra vida, nadie debe tener en poco nuestra experiencia, sino, dice ahí, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y ¿qué? Y pureza. Debemos de ser ejemplo de lo que los creyentes son, pero no solamente debemos ser ejemplo de lo que los creyentes son fuera de la iglesia, sino que debemos ser ejemplo para los creyentes dentro de la iglesia también. Debemos ser ejemplo para los jóvenes, debemos ser ejemplo para los niños, debemos ser ejemplo para las personas que vienen a Cristo en una edad avanzada, quizás ya como ancianos. Tenemos que ser ejemplo de lo que el cristiano es y tenemos que mostrar ese ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. De nuevo a Timoteo, en segunda de Timoteo, ahora en el capítulo 2, los versículos 20 al 22, Pablo escribe: en una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento, noten, para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué? Porque ha sido purificado por Él. Y luego le dice en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz junto con aquellos que con un corazón limpio o puro, se puede traducir esa palabra también, invocan al Señor. Ahora, cuando vemos aquí, huye de las pasiones juveniles, normalmente se nos viene a la mente los jóvenes, ¿verdad? Los adolescentes, los que están en la edad de high school, los que están en la edad de universidad, ¿verdad? Porque nosotros una vez estuvimos en esa edad y sabemos cuáles pasiones está hablando aquí el Señor, ¿verdad? Y decimos: ya ven, jóvenes, deben de hacer lo que Pablo le dice aquí a Timoteo: huyan de las pasiones juveniles. Pero ¿cuántos sabemos que aun cuando nuestro cuerpo ya no es joven como lo era, nuestras pasiones a veces siguen siendo igual de jóvenes que cuando las tuvimos en aquella edad? ¿Sí? Entonces, no es nada más para los viejos, ¿sí? No es nada más para las personas de edad, es para todo el mundo. Debemos huir de las pasiones juveniles. Debemos huir de esas pasiones que, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses, solamente los que no conocen a Dios van detrás de ellas. Y debemos seguir de nuevo la justicia, la fe, el amor y la paz junto con aquellos que con un corazón limpio o puro invocan al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros todos juntos, ¿sí?, debemos de buscar con todo nuestro corazón al Señor. Es lo que estamos haciendo aquí. Al alabarlo, al adorarlo, al exaltar su nombre, al levantar nuestras manos y nuestro corazón a Él. Es lo que estamos haciendo aquí, siguiéndolo a Él, tratando de encontrar su justicia, acrecentando nuestra fe, arraigando bien el amor que sentimos los unos por los otros, sentándonos en paz a escuchar la palabra de Dios predicada, todos con un corazón limpio, invocando al Señor. No limpio porque nosotros podemos ser limpios por nosotros mismos, sino limpios porque la sangre de Cristo nos ha lavado de nuestro pecado. La sangre de Cristo nos ha hecho puros. La sangre de Cristo ha lavado nuestra mente, ha lavado nuestro corazón. La sangre de Cristo nos ha dado una vida nueva dentro de la cual podemos honrarle, aunque no seamos perfectos. Por eso nos reunimos. Pedro les dice a la iglesia en 2 de Pedro 3, los versículos 10 y 11, pero el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, note lo que dice: ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Saben que todo lo que tenemos ahorita, todo lo que apreciamos tanto, todo aquello por lo que hemos luchado tanto por tener, un día se va a quemar completamente. Va a desaparecer, va a ser fundido, no va a quedar absolutamente nada. Lo que Pedro está diciendo aquí entonces: ustedes, por lo tanto, no se, como decimos en Mexicali, no se claven tanto en esas cosas que van a desaparecer. Clávense, concéntrense en vivir una vida santa y dedicada a Dios.
Esa debe ser nuestra preocupación, esta debe ser nuestra motivación primordial por levantarnos cada mañana. El servir a Dios y honrarlo a Él con nuestras vidas. Luego noten lo que dice en el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 4. El que desecha esto no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Los que escuchan estas palabras que se les están diciendo, los que leen las palabras que Pablo le escribió en esta epístola a los tesalonicenses y las ven o las escuchan y las leen, pero luego las hacen a un lado, no están desechando al hombre que las escribió, no están desechando al hombre que se las está predicando, están desechando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a todos los creyentes el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Espíritu Santo nos está redarguyendo, el Espíritu Santo nos está reprendiendo quizás, el Espíritu Santo nos está recordando de la veracidad de lo que se está diciendo. Y si nosotros decimos, ok, lo entiendo, está bien, lo veo, está claro, pero no me importa. Entonces no me están desechando a mí. No están desechando a Pablo que escribió las palabras. Entonces están desechando a Dios. Y si no son salvos, y el Espíritu Santo no está dentro de ustedes todavía, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿ok? Testificando de la veracidad de estas palabras. ¿Sí? Está convenciendo a los que no son creyentes de que lo que se está diciendo es verdadero, de que lo que está escrito es verdadero. Pero todos y cada uno tenemos la habilidad para rechazarlo. ¿Sí? Podemos rechazar el llamado de Dios a la pureza sexual, a la honestidad. Y el rechazar eso no es rechazar o desechar al hombre, sino a Dios. Y a menudo racionalizamos de maneras muy insignificantes la inmoralidad sexual, ¿verdad? Pues todos lo hacen. Pues la sociedad lo ve como aceptable, ¿verdad? Son programas de televisión nada más. O son películas, no es como que yo estoy participando. O es el internet, ¿verdad? Y pues mientras yo físicamente no lo haga, entonces esas son maneras insignificantes de racionalizarlo. No, le tuve que echar mentiras porque si le digo la verdad, cállate. ¿Verdad? Le tuve que decir una mentirita. ¿Sí? Porque si le digo la verdad, olvídalo. A él no se le puede decir la verdad porque se enciende luego. O entonces prefiero echar mentiras, aun cuando sé que la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ok, entiendo. Ya veo mis prioridades en dónde están. Ok. No. Mejor hago lo que mi mamá me dijo. Si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Oye, pero ¿sabes qué? Voy por un café, ahorita vengo, ¿ok? No puedo, no debo de hacer de eso, no debo de alguna manera de racionalizar lo que Dios llama pecado. Las hermanas están ahorita estudiando el libro Pecados Respetables y habla mucho de esta clase de cosas. Les exhorto, todavía hay tiempo de unirse, me imagino que vengan y adquieran el libro y lo repasen con ellas. Sí, entonces esta instrucción que Pablo les está dando, parece que quiere con ella que los tesalonicenses sepan que deben estarse cuidando de no caer en este tipo de pecados. No necesariamente quiere decir que los estén cometiendo, no parece ser que los esté diciendo, ustedes están participando de estas cosas y Dios va a hacer que su justicia caiga sobre ustedes. No, Él está tratando de advertirles, de prevenirles. Está tratando de prevenirles acerca de este pecado y está tratando de alguna manera ponerlos al tanto y decirles, miren, estas cosas pueden suceder entre ustedes. Y recuerden que hablamos acerca de los estándares en los que tenían en esa sociedad en cuanto a la inmoralidad sexual y los templos de los diferentes dioses en los que se practicaban todas estas cosas. Pero creo que ese es un mensaje para nosotros también, ¿sí? Al menos que estemos practicando estos pecados, y escucharon lo que dije, al menos que algunos de nosotros estemos practicando estos pecados, debemos de tomar estos estudios en esta sección de las Escrituras como un llamado a hacer todo lo que podamos para no caer en ellos, para ponernos límites nosotros mismos. Porque, sean honestos, todos sabemos de qué pata cojeamos, ¿verdad? Todos sabemos cuáles son nuestras debilidades, ¿no es cierto? No hay uno de nosotros que diga, es que yo no sabía que tenía esas tendencias.
Es que yo no sabía que me iba a gustar algo, que me iba a gustar eso. Es que yo no sabía que podría caer en algo así. Nunca me imaginé. Pastor, le juro por mi mamacita santa, que nunca me imaginé que eso estuviera dentro de mí. ¿Saben qué? La palabra de Dios nos dice que no hay tentación que no le sea común a todo hombre. Al hablar de hombre estamos hablando de la humanidad, obviamente. Si todas las cosas se alinean como deben estar y todos los botones exactos se empujan y todo está de una manera en la que todo quede perfectamente para caer en cualquier pecado, ¿saben qué vamos a caer? Si todos los planetas se alinean como deben de estar y la tormenta perfecta se nos acerca, si no estamos preparados, ¿saben qué? Vamos a hundirnos. Entonces, por eso yo creo que Dios nos está llamando a que, como los tesalonicenses, que no estaban cometiendo ese tipo de pecados, a que se cuidaran. Sí, porque vivimos en una era en la que hay mucha promiscuidad sexual. Sí, ya lo hemos dicho antes. Sí. Entonces, creo que nosotros debemos estarnos cuidando, debemos ponernos límites. Sí, ahora otra de las razones por las que debemos practicar la pureza sexual que se nos da en este pasaje es que como creyentes se nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y Él fortalece a los cristianos cuando estamos dispuestos y confiamos en Él a vencer cualquier tipo de pecado. A poder decir que no a cualquier tipo de pecado, no importa qué tipo de pecado sea, como cristianos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que hemos sido liberados de la fuerza del pecado, que hemos sido liberados de la ley, tenemos la habilidad para decir que no al pecado. Sí, pero tenemos que por fe, cuando somos enfrentados con la tentación, decir no. Como José, ¿se acuerdan? José cuando estaba de esclavo en la casa de Potifar y la esposa de Potifar quiso seducirlo. ¿Qué fue lo que dijo? No puedo. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a pecar de esa manera contra Dios? ¿Cómo voy a pecar de esa manera contra mi amo? Todo lo que es suyo lo tengo en la mano. Lo único que me ha prohibido eres tú porque eres su esposa. ¿Y qué hizo? Salió corriendo. Porque más vale que digan aquí corrió que aquí qué. Ya ven, sí saben. ¿Verdad? Entonces si caen no va a ser porque no sabían lo que hacer. Van a caer porque no corrieron cuando vieron la advertencia tan clara que se les estaba dando. Y no vamos a poder decir, Señor, pero es que yo no sabía que eso estaba en mi corazón. Claro que sabíamos que eso estaba en nuestro corazón. Pero no nos gusta ponerle rienda. Porque se siente bonito, porque nos trae emoción, porque nos excita, porque nos hace tener sentimientos que despiertan algo en nosotros. Entonces debemos nosotros también estar cautelosos y saber que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros que nos ayuda para darnos la victoria. En Juan capítulo 14, los versículos 15 al 17, el apóstol Juan escribe, si me aman, Jesús hablando aquí, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen. Noten por qué. Porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Ustedes saben cuando el Espíritu Santo de Dios les habla al corazón. Ustedes saben cuando el Espíritu Santo de Dios les redarguye, les reprende, les llama la atención, está tratando de advertirles que no vayan por ese camino porque puede haber consecuencias serias. Ustedes saben, porque permanece con ustedes y está en ustedes. Pablo de nuevo escribiéndoles a los romanos en Romanos 8, comenzando con el versículo 5, dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Sí, los que siguen los pasos de la carne ponen toda su atención en las cosas que son de la carne. No pueden dejar de verlas, no pueden dejar de buscarlas, no pueden dejar de hacerlas. Pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios. Por favor, noten eso, las intenciones de la carne llevan a la enemistad
contra Dios, nos hacen enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Versículo 8, además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos pensar que estamos viviendo según la carne, cometiendo estos pecados, practicándolos porque sentimos que nunca se nos va a descubrir y decir que estamos agradando a Dios. No es congruente una cosa con la otra. Tenemos que entender eso. Tiene que haber congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que profesamos y lo que estamos viviendo. Luego les dice en el versículo 9, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y luego hace esta advertencia, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. No es de Él. Ese es el sello que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros. El Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, si el Espíritu Santo de Dios no nos redarguye, si el Espíritu Santo de Dios no nos hace sentir convicción cuando vemos pasajes en las Escrituras que están hablando acerca de cómo nosotros estamos viviendo y que nos están retando a vivir una vida más santa, a vivir una vida que agrade más y más a Dios cada vez, entonces el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros. Y si no tenemos al Espíritu de Cristo, no somos de Él. De manera que debemos clamar a Dios y decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por ellos. Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te doy mi corazón. Ahora por favor, lléname con tu Espíritu. Dame tu Espíritu. Quiero la presencia de tu Espíritu en mi vida. Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 24. Juan hablando aquí acerca de Jesús, dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. El Espíritu que Él nos ha dado. ¿Saben que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? A veces nos sentimos así como regañados por Dios, ¿verdad? A veces nos sentimos así cuando estamos escuchando una predicación, nos sentimos así como que, ay Señor, ya me torciste. Ni modo. Pero ¿saben que cuando el Espíritu Santo está dentro de uno, el Espíritu Santo lo lleva a sentir convicción, pero lo lleva a correr hacia Dios, a pedir perdón? Lo lleva hacia Dios a recibir el oportuno socorro. Lo lleva hacia Dios a buscar su gracia. ¿Saben qué hacen las personas que no tienen al Espíritu Santo? Corren en dirección opuesta a Dios. Corren en dirección opuesta a Dios. No quiero oírlo. Esa es tu opinión. Esa es tu interpretación. Eso es como tú lo estás viendo. Ese es tu Dios. Ese no es mi Dios. ¿Saben que existe nada más un solo Dios? Y es el Dios de las Sagradas Escrituras. Y no hay otro Dios. Y ese Dios es el que habla a través de ellas. En el versículo 9 le sigue diciendo Pablo a los tesalonicenses, en cuanto al amor fraternal no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros. Los que han leído el Evangelio de Juan saben cuál es el nuevo mandamiento que Jesucristo les dejó a sus discípulos y a través de ellos a nosotros. ¿Se acuerdan cuál es? Que nos amemos los unos a los otros. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, que se amen ustedes también los unos a los otros. Cuando se le pregunta al Señor Jesús cuál es el mayor de todos los mandamientos, ¿qué le dice al escriba que le pregunta? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y luego le dice, y el segundo en importancia es similar a este, que es que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Si estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo con la ley de Cristo, estamos cumpliendo con la ley de Dios. Y como vimos la semana pasada, el amor nunca nos va a llevar a hacer algo indebido en contra de o hacia nuestros hermanos y hermanas. Y ellos incluyen nuestra familia también.
Porque si nuestro cónyuge es creyente, antes de ser nuestro cónyuge, es nuestro hermano o nuestra hermana en Cristo. Si nuestros hijos son creyentes, antes de ser nuestros hijos, son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Si nuestros padres son creyentes, antes de ser nuestros padres, son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y así como tratamos al resto de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y con el mismo respeto y con el mismo amor y con esa misma manera de verlos, así debemos de verlos a ellos también. Porque si son creyentes, son nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Entonces el amor, que se amen los unos a los otros. ¿Sí? Que se amen los unos a los otros. Pedro de nuevo, en primera de Pedro capítulo 4, los versículos 7 y 8 dice: el fin de todo se acerca. Por tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor cubre infinidad de pecados. Esto no quiere decir que los solapa, ¿ok? Bueno, pues aquel hermano está cometiendo pecado, pero por amor no le voy a llamar a cuentas, por amor no le voy a decir nada. Eso no es de lo que está hablando. Está hablando de que, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 18, voy a ir a Él y yo solos, y voy a decirle cuál fue el pecado que está cometiendo. Pero no voy a andarlo divulgando por toda la iglesia para que todo el mundo sepa lo malo que es. Para que todo el mundo sepa lo pecador que es. Por amor voy a cubrir el pecado con el propósito de ir y buscarlo y llamarlo al arrepentimiento. Eso es lo que quiere decir ahí. En primera de Juan capítulo 2, los versículos 9 y 10, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y en primera de Juan 4, versículos 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento: el que ama a Dios, ¿qué? Ame también a su hermano. Y noten que dice que es un mandamiento. En otras palabras, el Señor nos lo está mandando. Esto es lo que deben hacer como cristianos. Si aman a Dios, entonces deben amar también a su hermano. Entonces puede haber diferencias entre hermanos, pero esas diferencias tienen que suavizarse. Uno de los dos tiene que suavizar esas diferencias con el otro por amor a Dios y por amor al hermano. Porque si en realidad ama a Dios, va a tratar de suavizar esas diferencias con el hermano. Versículo 10 sigue diciendo: y esto es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor, ¿qué dice? Abunde más y más. De nuevo, vemos aquí que la vida del cristiano debe ir en constante crecimiento, incluyendo el amor con que nos amamos. Si estamos en la voluntad de Dios, el amor que sentimos los unos por los otros va a estar creciendo constantemente. Vamos a vernos en realidad más como hermanos y menos como amigos y conocidos nada más. Vamos a amarnos con el amor de Cristo. Sí, lean conmigo lo que Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses capítulo 1, los versículos 8 al 11. Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún, ¿qué? Más y más, en ciencia, que es conocimiento, en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es nada más cantarle a Dios, que no es nada más levantar las manos a Dios, que no es nada más levantar el corazón a Dios en oración, sino que el amor que mostramos los unos por los otros y nuestra manera de vivir, al ser santos, al ser sinceros, al ser irreprensibles, todo eso trae frutos de justicia por medio de Jesucristo, que son también para gloria y alabanza a Dios. O sea que cuando termina la música, no termina la alabanza. El sentarnos a sus pies a escuchar su palabra también es una forma de adoración y alabanza. El salir a nuestros trabajos y trabajar no como para el hombre, sino como para el Señor, también es una forma de alabanza. El salir y preocuparnos por los menos afortunados que nosotros también es una forma de alabanza. El estar en oración por aquellos hermanos que necesitan oración, que necesitan sanidad, que necesitan provisión, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, todo ello es una forma de adoración y alabanza. En otras palabras, toda nuestra vida debe ser siempre
para la adoración, para la alabanza, para la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Versículo 11 sigue diciendo, y que procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal como les hemos ordenado. Noten, todas estas cosas son cosas prácticas que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que deben ser evidentes en su vida. ¿Sí? Estar en paz. Sí, los cristianos somos llamados a vivir en paz. Pablo, que se supone o se cree que es el escritor del libro de los Hebreos, les escribe en Hebreos capítulo 12 y versículo 4, procuren vivir en paz ¿con quiénes? No dice nada más con los que te aman, no dice nada más con los que te caen bien, no dice nada más con los que quieres, no dice nada más con los buenos vecinos, sino con los malos vecinos. Dice procuren vivir en paz con todos. ¿Y vivir en qué? En santidad. ¿Por qué? Porque sin ella nadie verá al Señor. ¡Auch! Tenemos que ser santos entonces como Él es santo. De nuevo Pablo a los Efesios les escribe en Efesios 4 los versículos 1 al 3. Yo que estoy preso por causa del Señor les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Qué bárbaro, puras palabras que me describen a mí. Se ríen porque me conocen, no es a tanteo nada más. ¿Por qué se ríen? Deberíamos de poder decir puras palabras que me describen a mí, ¿no es cierto? Deberíamos de. Momento de arrepentimiento. Perdónanos, Señor, porque esas palabras no nos describen a algunos de nosotros. Y deseamos que nos describan. Danos, Señor, el poder de tu Espíritu para que la próxima vez que las leamos, oh Dios, más de ellas puedan realmente describirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Sí? Versículo 3 dice, procuren mantener la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. En Romanos 12 y el versículo 17 al 21, Pablo escribe, no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz. ¿Con quién de nuevo? Con todos. ¿Y saben qué? Déjenme decirles un secreto. Siempre depende de nosotros. Siempre depende de nosotros. ¿Ok? Debemos vivir en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer al mal con el bien. Y luego note que dice también, los cristianos somos llamados a ocuparnos de nuestros propios negocios. Los cristianos tenemos que dejar de ser tan entrometidos y chismosos. Eso no quiere decir que no vamos a llamar a cuentas al hermano que está pecando. Esto no quiere decir que no vamos a hacer intervenciones en las vidas de los hermanos que necesiten tener intervenciones de parte nuestra, pero los vamos a hacer con mansedumbre, lo vamos a hacer con amor, lo vamos a hacer con humildad y lo vamos a hacer en privado. ¿Ok? Pedro le escribe a la iglesia en 1 de Pedro 4, versículos 15 al 17, que ninguno de ustedes, noten, sufra por ser homicida, ladrón, malhechor, ni por qué, por meterse en asuntos ajenos. ¿Sí? A veces miramos la vida de todos los demás, miramos el fruto de todos los demás. ¿Te fijaste cómo venía vestida? ¿Te fijaste cómo le habló a sus hijos? ¿Te fijaste cómo esto y aquello y lo demás y la otra cosa y por allá y por acá? Me debo fijar cómo vengo vestido yo. ¿Cómo le hablo yo a mis hijos? ¿Sí? ¿Cómo soy yo con mi esposa? ¿Sí? Entonces no seamos, que nadie sufra por ser malhechor ni por meterse en asuntos ajenos. Versículo 16, pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Debemos de empezar por nuestra casa. Quítate la viga que tienes en el ojo antes de buscar quitarle la paja al ojo de tu hermano. ¿Sí? Quítate esa viga primero. ¿Sí? Para que tú puedas entonces ahora, sin dañar a tu hermano, ir a quitarle la paja. Los cristianos somos llamados a trabajar honestamente para suplir nuestras necesidades y las de nuestra familia.
Pero hermano, que el trabajo no es una maldición de Dios por lo que Eva hizo. Era como aquella canción, dulce manzana fue la que le dio Eva a Adán, por la manzana es que estoy luchando el pan. No es por la manzana, es porque Dios así lo determinó desde el principio. En Génesis capítulo 2, antes de que se comieran la manzana, versículo 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que se acostara en una hamaca debajo de los árboles frutales y comiera mangos y piñas y naranjas. Eso es lo que dice. No, dice para que lo cultivara. ¿Alguna vez han cultivado tierra ustedes? Se ensucian las manos, ¿verdad? Las uñas se llenan de tierra, se lastiman las manos, causa dolor. ¿Sí? Lo puso para que cultivara y lo cuidara. ¿Sí? Y cuando venimos al Señor Jesucristo nos llama que precisamente hagamos eso. Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 4, 28. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Ni al gobierno, ni a los impuestos, ni a los ricos. Porque Robin Hood, aunque hizo mucho bien, de todas maneras al final del día, ¿qué era? Ladrón. Y los ladrones no eran el reino de los cielos. Entonces Pablo les dice al que antes robaba que no vuelva a robar, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, para que pueda comprar esa televisión de 80 pulgadas que quiere, para poder cambiarse del otro lado del 805 para el lado de Eastlake, para que pueda salir del sur de San Diego e irse a vivir a La Joya. Eso es lo que dice ahí. No dice al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. ¿Se fijan? La economía de Dios es muy diferente a lo que el mundo presenta, a lo que el mundo dice. Y si Dios lo está diciendo, eso es lo que debemos hacer. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, y lo vamos a ver en unas cuantas semanas más, en el versículo 10 al 12, 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 12, dice, cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Ay, que tampoco coma. De ahí lo sacaría Trump, oiga. Estoy bromeando, claro, estoy bromeando. Pero noten por favor la palabra, el que no quiera trabajar, no dice el que no pueda trabajar. Okay. No dice el que no pueda trabajar, el que no pueda trabajar por sí mismo, el que tenga algo que no le permita trabajar, que tenga que estar en casa porque está deshabilitado o algo le sucede. No dice el que no pueda, dice el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. Noten el versículo 12, a tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Pero es que trabajo y no me alcanza. Corta el cable. Corta el Netflix. Corta el internet. No les tengas smartphones a todos tus hijos. No compres el último iPhone cada vez que sale. Confórmate con lo que Dios te ha dado. Pero no es así, ¿verdad? Ya va a salir el Samsung Galaxy S8. Y me tengo que esperar 2 años para poder hacer un upgrade. Pero no me quiero esperar. Al cabo que nada más me van a cobrar $29 al mes. ¿Cuántos galones de leche pueden comprar con $29 al mes? Pero van y ven la cartera de huevo como a $13. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha subido el huevo? Ya no vamos a poder comer en la casa. Raza tan amarga, ¿verdad? Se oye chistoso, ¿verdad? Nos reímos. Pero no es eso lo que pasa. No es eso lo que pasa en realidad. No estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Siempre queremos más grande, más nuevo. ¿Verdad? Mi teléfono ya está muy lento.
¿Quiénes se acuerdan de los que teníamos que ir al mostrador de la cocina y... Creo que es otro momento de confesión y arrepentimiento, ¿no crees? Entonces les dice, por favor, somos llamados a vivir en paz, somos llamados a no ser entrometidos, somos llamados a trabajar honestamente para tener para compartir con los demás. ¿Para qué, Pablo? Versículo 12. A fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Para que los de afuera vean su comportamiento, para que los de afuera vean lo que Cristo ha hecho en sus vidas y para que no tengan necesidad de nada, no necesariamente de necesidad de nada material, sino más bien de necesidad de nada espiritual. Porque acuérdense, Pablo quería ir a visitarlos para completar en ellos lo que les pudiera faltar en cuanto a su fe. Cosas materiales siempre nos van a faltar, oiga, siempre nos van a faltar. Nunca vamos a estar contentos mientras estemos aquí en la tierra. Sí, pero debemos ponerlo todo en perspectiva. Y saben que en realidad hay una sola manera de que podamos recibir el poder de parte de Dios para lograr esta clase de vida que agrada a Dios más y más. Y eso es cada día levantarnos con el propósito de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cada día tenemos que hacer lo mismo. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 1 y 2. Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Cada mañana tenemos que levantarnos con ese propósito en mente, presentarnos delante de Dios como un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Amén.